Eh, Buenos días, para que vayan despertando bien. Hoy día, como día jueves, ustedes saben que tenemos historia y como ven en pantalla, lo que vamos a ver es la Iglesia Católica en la Edad Media, ¿ya? En la clase pasada nosotros vimos la Edad Media, ¿cierto? El periodo donde empezaba, que era en el siglo V ya después de Cristo. Recuerden que todo lo que vamos a ver de aquí es después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el lado de Roma. Ese era el lado, ¿cierto?, que caía y que marcaba el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Y esa Edad Media abarcaba 10 siglos hasta el siglo XV, donde ocurrían varios procesos. Una, el del Renacimiento y el humanismo, y dos acontecimientos bien importantes para la historia no solo del continente europeo, sino que también nuestra y en general del mundo. Una es la caída de Constantinopla, la capital del imperio bizantino, que era el antiguo imperio romano de Oriente, en manos de los turcos en 1453, y el otro acontecimiento que es la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el 12 de octubre de 1492. Esos hechos marcaban, ¿cierto?, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y además vimos, ¿cierto?, las características que tenía esa Edad Media. Primero despejamos eso de la Edad Oscura, del oscurantismo, del retroceso, porque en realidad ese fue cómo terminaron catalogándola producto del siglo XIV por el tema de las guerras, sobre todo de la peste negra, pero no es que la Edad Media, los 10 siglos hayan sido así. Incluso vimos que hay varios avances y que varios de los elementos que van a terminar marcando la Edad Moderna parten en la Edad Media. Entonces no era una época oscura y que no había pasado nada, pero quedó en la historia como la Edad Media, como el paso nomás entre la antigua y la moderna, y en realidad no era tan así, ¿no? Y vimos el teocentrismo, el geocentrismo, ya se los nombraba, la importancia de la iglesia, que es lo que vamos a ver hoy día, lo de la sociedad estamental, el feudalismo y el vasallaje, todas las características que tuvo ese periodo. Hoy día nos vamos a centrar, como dice el objetivo, en la importancia e influencia de la Iglesia Católica durante la Edad Media, ¿no? La institución, ¿por qué llegó a ser tan importante y tan determinante durante casi 1000 años? Y no es tampoco que después se acabó la importancia de la Iglesia en la Edad Moderna. Lo que pasa es que empieza de a poco a ceder terreno ante el tema de la ciencia, ¿no?, al tema de los descubrimientos. Y la Iglesia después lo que hizo fue ir de a poco adaptándose. Incluso la Iglesia todavía existe. Claro, no tiene el poder de esa época, pero todavía tiene parte importante de su dominio en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, la influencia que tiene la institución, la Iglesia Católica durante la Edad Media. Pero primero, vamos a partir de dónde viene. Si ustedes, aquí sí tenemos que viajar hasta prácticamente el año cero. El año cero, recuerden que es el nacimiento de Jesús. Jesús nace bajo el Imperio Romano, ¿ya? En esa etapa nace Jesús. No es que no haya habido nada antes de Jesús. Estuvo todo lo que de Grecia, toda la otra parte de la historia de Roma, todas las civilizaciones antiguas, todo eso fue antes de Cristo. Jesús, Jesucristo, nace en el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano, en los primeros años del Imperio Romano, en esta zona del Medio Oriente. Incluso ahí se ve, yo lo estoy marcando con el cursor, la ciudad de Jerusalén. Y después, ¿cierto? Él vive, porque Jesús, como persona que, si no mal no recuerdo, lo preguntó la Anto Ahumada, yo se lo aclaré en la clase pasada. Jesús, persona, en la historia sí existió. Él murió bajo el Imperio Romano y pasa algo bien especial que después cuando veamos a los musulmanes es muy parecido. A la muerte de Jesús empieza a expandirse mucho más rápido el cristianismo. Ustedes aquí en el mapa incluso, les puse este mapa porque ahí se nota, hasta incluso con las flechitas. Cuando muere Jesús, después el que empieza con el tema del cristianismo, pero en Roma, es Pedro. ¿No? Pedro, uno de los que se supone que es entre comillas, el fundador de la iglesia. Y ahí empieza la expansión del cristianismo. Pasó por varias etapas dentro del Imperio Romano. Los cristianos
bajo el Imperio Romano, que son prácticamente 500 años de Imperio Romano, hubo periodos en que los persiguieron muchísimo. Eran los principales actores dentro del Coliseo Romano. Ahí cuando pillaban las épocas de persecución, a los cristianos los tiraban contra los leones dentro del Coliseo Romano. Esa era la entretención que tenían, ver cómo los leones se comían. Después hay periodos en que los dejan bien tranquilos, prácticamente no los toman en cuenta. Después, dependiendo del emperador, hay unos emperadores que los persiguen hasta el último, hay otros que los dejan más tranquilos, hay otros que prácticamente no los toman en cuenta. Pero ahí empieza a crecer el cristianismo dentro del imperio. Hasta que hay dos momentos súper decisivos en la historia del cristianismo en el Imperio Romano. Una es cuando declaran la tolerancia religiosa. Hay un emperador que declara que se puede tener cualquier religión. Entonces ahí el cristianismo empieza a crecer más rápido todavía, cuando todavía existía el Imperio Romano. Y después hay otro emperador que declara al cristianismo religión oficial del imperio. Y ahí empieza todo al revés. Son los cristianos los que empiezan a perseguir a los que no eran cristianos. O sea, pasaron de perseguidos a perseguidores. Y vamos a tener luego la caída del Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, pasa lo contrario a lo que uno esperaría. El cristianismo no desapareció ni fue disminuyendo. Fue al revés. El cristianismo empezó a crecer cada vez más y la influencia de la iglesia empezó a crecer. Cuando uno ve la caída del Imperio Romano, se perdió la unidad del territorio, porque se terminó dividiendo en varios, en estos reinos germanos, ¿cierto? Lo que vimos en la otra clase. Se perdió el tema de las leyes, porque cuando estaba el imperio funcionaba todos bajo las mismas leyes. En cambio, después con los reinos, cada reino tenía su propia ley. Se empezó a perder la unidad de las leyes. El tema del lenguaje, lo mismo. Cuando todo era imperio romano, hablaban latín, que era el idioma oficial del imperio. Pero después, cuando desaparece el imperio y llegan estos reinos germanos, se empieza a mezclar el latín con el idioma de los pueblos germanos. Entonces ya no todos hablaban lo mismo, hablaban idiomas distintos. Lo que sí se mantuvo es la unidad religiosa, que es lo que tengo yo aquí, en la diapositiva. Increíblemente, si bien se perdió el lenguaje, se perdió el tema de las leyes, se perdió la unidad política territorial, lo que se mantuvo en Europa, independiente de qué pueblo estuviese, fue la unidad de la religión. Siguió siendo católico, cristiano. Y los distintos pueblos germanos empezaron de a poco a adoptar el cristianismo. Entonces el cristianismo ahí siguió creciendo. ¿Ya? Creció más todavía que bajo el Imperio Romano. ¿Ya? Ese es para que más o menos tengan en cuenta el desarrollo, cómo va creciendo el cristianismo durante la Edad Media, sobre todo en Europa. ¿Ya? Esto es lo primero. Si alguien tiene alguna duda, vayan preguntando nomás. ¿Cómo se organiza la institución de la iglesia? Aquí lo tienen ustedes en un esquema, y como aparecen incluso con los trajes, más fácil diferenciarlos. La iglesia es casi podríamos decir como un ejército. Está súper jerarquizado, tienen todo un orden de los que mandan, ¿cierto? Y los que están más abajito ya, que reciben las órdenes desde arriba. En primer lugar, siempre el Papa. El Papa es la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy importante en esa época porque además el Papa era prácticamente el representante, de ahí viene vicario, la palabra vicario, lo voy a anotar aquí. Vicario, el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, quien quería estar cerca de Dios tenía que estar cerca del Papa. Y eso lo van a entender con la parte política que les voy a explicar. Tenemos el Papa, después ahí están los arzobispos, los cardenales, los abades, que eran los de las abadías. Profe, las iglesias tenían... Sí, miren, la Francisca pregunta si las iglesias tenían un poder similar a un gobierno o algo así. Sí, se los voy a explicar más adelante, Francisca. Incluso había un país, unos territorios que se llamaban los estados pontificios, que era como el país donde gobernaba la Iglesia Católica en Italia.
Ahí espero que me haya entendido. Eso lo voy a explicar igual más adelante. Entonces tenemos el Papa, cardenales, arzobispos, y de ahí más abajo ya viene lo que uno está habitualmente acostumbrado a ver más cercanos, los sacerdotes, los curas, ahí vienen aquí abajito, ¿ya? Y por el otro lado tienen los frailes, las monjas, y bien importante, sobre todo en la parte cultural que vamos a ver, los monjes, los que vivían en los monasterios, que vivían más alejados de la población. Incluso los monasterios por lo general, quienes los integraban, que eran los monjes, vivían aislados de la sociedad, no tenían contacto con ellos, ¿eh? Entonces, esto es la organización de la Iglesia Católica, ¿eh? Hay toda una jerarquía, se dan cuenta, incluso uno los distingue por las vestimentas, ¿eh? Así como en el ejército son con las barras, con los grados, ¿cierto? Que tienen los uniformes, aquí también el tema del uniforme y los símbolos. Tenemos la organización, y aquí vamos a ir viendo. El poder de la Iglesia en la Edad Media no es solo por el lado de la fe, ¿ya? Yo no lo puse aquí porque uno asume que si es iglesia católica, su poder va por el lado religioso, ¿cierto? De la fe, de las creencias, de todo. Pero la Iglesia llegó a ser tan importante que abarcó prácticamente todo. No solo el aspecto de la fe, sino que todo lo que involucraba a la sociedad. La parte económica, la parte política, la social, lo cultural. No todo es negativo, ¿eh? Porque uno a veces escucha de la Iglesia y la Edad Media, es como todo malo, no. Hay unas cosas bien importantes que hacen la parte cultural y la parte de conocimiento, que también lo veremos más adelante, ¿ya? Tenemos en primer lugar, para que se den cuenta, el poder económico. Si hay una época en que la Iglesia tuvo mucho poder y mucho recurso, es durante la Edad Media. ¿De dónde nace todo este poder y fortuna y riqueza, beneficios? Tiene que ver con varias cosas. Primero, la Iglesia recibe el diezmo. Aquí lo tienen. El diezmo era el 10% obligatorio. Si alguien va a la iglesia ahora, bueno, no en estos días, sino que ha ido o recuerda, de repente hay unos cartelitos pegados que dice el 1% voluntario, que es lo que pide la iglesia ahora. Antiguamente, y en la Edad Media, la iglesia recibía el diezmo. Ese diezmo era el 10%, pero obligatorio, ¿eh? Las personas tenían que darle el 10% de lo que tenían, de lo que generaban, a la iglesia. Entonces se imaginarán, el 10% de todo lo que se producía es una gran cantidad de dinero, ¿eh? Y de recursos, y era obligación, ¿eh? Entonces por ahí ya empiezan a entender de dónde acumulaban tanto. En segundo lugar, la iglesia no paga impuestos, ¿eh? Era uno de los grupos privilegiados dentro de la sociedad medieval. Por lo tanto, imagínense, recibir este diezmo, recibir dinero y no gastar en impuestos. Ya uno empieza a entender por qué lado acumulaban. La iglesia además posee tierras, y no pocas, ¿no? Posee varias tierras que están bajo su mando, y a eso hay que sumarle la muy buena administración de los recursos, ¿no? No era solo recibir. Ustedes saben que a veces hay gente que puede recibir mucho dinero, pero no sabe administrarlo y lo pierde bien rápido. En general, la iglesia no solo recibía mucho dinero, sino que además, como no pagaba impuestos, no tenía por ese lado gastos, pero además sabían administrar muy bien todo lo que tenían. No solo que el diezmo, sino que también las tierras. ¿De dónde llegaron esas tierras? Algunas cedidas, ¿no? Por monarcas, reyes, señores feudales que le terminan cediendo sus tierras. O a veces cuando alguien quería salvar su alma por el tema de que la iglesia tenía mucha ascendencia sobre la población, la gente temía mucho por qué iba a pasar con su vida después de la muerte, la salvación del alma. Entonces cuando alguien no se portaba muy bien y después le venía el arrepentimiento, trataba de quedar bien con la iglesia, porque la iglesia se supone que era el nexo con Dios. Entonces le dejaban sus tierras, le dejaban la riqueza. Ahí empieza a acumular mucho la iglesia, ¿no? Entonces, poder económico tenían, si se dan cuenta, muchísimo. Y lo relacionado, y aquí lo van a entender los de la administración. Si ustedes piensan ahora en los colegios,
en los colegios que dependen de congregación religiosa, por lo general uno no los conoce por ser desordenados. Todo lo contrario, los conoce por ser más o menos disciplinados, muy ordenados. ¿Cuál colegio tienen acá ustedes? ¿El Santa Marta, por ejemplo? El... ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Eh, ¿La iglesia cobraba impuestos antiguamente? Sí, pues, el diezmo, ese 10%. Ah, sí, 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 sí. pues, lo que pasa es que en esa época cobraban el 10%. Tú me dirás, ah, no, es que yo no le iba a pagar a la iglesia. Es que en esa época eso te iba a traer problemas. Era Porque, por obligación, ejemplo, ¿o no? es que era obligatorio. Y si tú no querías, en esa época existía la posibilidad, porque estaba muy enlazado el poder religioso, el poder de la iglesia con el poder civil. Entonces podía perfectamente en la iglesia reclamarle al monarca, ¿sabe qué? Él no me quiere pagar, y el monarca mandaba un par de soldados a que te recolectaran sí o sí el 10%. Entonces no había problema por ese lado para la iglesia. Ah, ya, gracias, profe. Estaba muy unido el poder de la iglesia con el poder civil del gobernante, ¿verdad? Gracias. Pero en general también la gente lo hacía por el temor a quedar mal con la iglesia, y al quedar mal con la iglesia era quedar mal con Dios. Y ellos temían mucho eso de que se iban a ir al infierno, que su alma iba a ser condenada para la eternidad. Eso lo tenían muy metido en la Edad Media. Por eso la gente, y lo vamos a ver más adelante, le creía todo a la iglesia. ¿Eh? Entonces ahí ven el tema económico, de dónde se ve tanta riqueza. ¿Eh? Junto con el poder económico, tenemos el poder político, que era lo que preguntó que todavía está aquí la pregunta en el chat de la Francisca. Los miembros de la iglesia, obviamente, sobre todo los cargos más altos, aconsejan e influyen en reyes y autoridades. Por lo general, los reyes, monarcas, cuando iban a ser coronados, buscaban que ojalá el que los coronara en la ceremonia fuera el papa o alguien de cargo muy alto dentro de la iglesia, porque eso significaba prácticamente que Dios estaba dando su aprobación a su coronación, ¿ya? Y eso era muy bien visto por el resto de la población, ¿ya? A ver, voy a leer primero la pregunta. Profe, ¿y había algún pueblo que no fuera tan religioso o que la iglesia tuviera un poder más grande que el del gobierno? Sí, sí ocurría en muchos lugares. Más que el monarca, el que mandaba era el obispo, el cardenal de la iglesia. No, uno no, al final no sabía quién era tan religioso. Sí, en general la sociedad era muy religiosa, pero eh, claro, se asumía que todos eran de religión cristiana. Quien no lo era generalmente lo acusaban de cualquier cosa o lo obligaban a ser cristianos. No había dos opciones, ¿eh? No sé si me habrá entendido la Francisca para que me ponga ahí sí o no, ¿eh? Lo que me pregunta el Alonso, si la iglesia podría... Ah, ya, qué bueno, Francisca. Si la iglesia podría mandar a matar a alguna persona, a lo mejor abiertamente, no. Pero así por hacer tratativas como que se deshicieran Por, de alguien. por otra Sí. vía, sí, por ejemplo. Claro, sí, sí. Claro que la iglesia dijera, no, hay que eliminarlo así derechamente a alguien, no. Siempre y cuando, siempre y cuando no fuera... si era cristiano, claro, se iba a ver feo en la iglesia que mandara a matar, pero si no, como me está poniendo ahí acaba de ver al Manuel, eh, que acusaran a alguien de brujería, por ejemplo, sí, ahí sí, hay que eliminarlo porque es una bruja, o por hereje alguien que no seguía la religión o seguía otra religión, eso sí se podía hacer. Profe, lo que vimos principalmente, el Islam no eran católicos, ¿no? No, pues esa es otra religión, Ah, ya, gracias. ¿no? Como dice ahí el Manuel, profecías que había alguien que no pagaba el diezmo, se le quemaba porque se creía que... No, no necesariamente, pero sí le podían buscar por algún lado, alguna caída, alguna cosa que supieran, y por ahí lo empezaban a apretar para que pagara. Pero en general la gente sí lo pagaba, ¿no? Claro, existían los que fueron acusados de brujería también, sí, eso es
A esos sí los condenaban sin... Ahí sí la iglesia condenaba. Pero si era un cristiano que no tenía como alguna acusación seria, no, era difícil que la iglesia dijera sí, hay que eliminarlo, matarlo. No, tenía que haber una razón más o menos buena. O lo trataban de inculpar con, con cualquier cosa, pero no era algo como muy, así como tan seguido, ¿no? Si por eso les decía, en la iglesia y la Edad Media hay como una visión como súper negativa de la iglesia, pero no es tanto. Claro, para la época era normal, para nosotros es horroroso. Es como, por ejemplo, que a la Miss de Ciencias, a la Miss Silvia, hicieron un experimento y, oh, la Miss está haciendo brujería, la condenaban inmediatamente, ¿no? O que yo dijera, por ejemplo, que yo hago historia y dijera, no, la iglesia cometió tal y tal error, también, otro condenado, ¿no? Estaríamos todos ahí quemados en la hoguera en el Kidwell, ¿no? Una pira de madera para cada profesor. El profe de historia y la profe de ciencias, los dos, los principales, ¿no? Entonces, tenemos el poder económico, tenemos el poder político, ¿no? Aconsejan e influye en reyes y autoridades. Eh, el Papa, que yo los puse aquí, es prácticamente un jefe político, es como un monarca más, ¿no? Incluso, quiero lo que preguntó anteriormente la Francisca, en lo que es ahora la península itálica, lo que es Italia, la bota, existían los estados pontificios y ese territorio era dominio de la iglesia. Incluso llegaron a tener ejército para defender esos territorios. Entonces era casi como un pequeño país más de lo que es ahora es el Vaticano. Ustedes el Vaticano lo tienen en Roma. Ahora son un par de cuadras nomás dentro de Roma. Antiguamente era prácticamente un país pequeñito, ¿no? Entonces, la iglesia tenía a ese nivel de poder, y sobre todo el Papa. Quedar mal con el Papa no era precisamente algo muy bueno, y tampoco lo atacaban, porque quien atacara a la iglesia sabía que eso significaba que otros monarcas se iban a ir contra él. Por ejemplo, si a alguien se le ocurría atacar los estados pontificios, no iba a haber uno, sino que a lo mejor prácticamente toda Europa a defenderlo. Entonces eso no era muy conveniente. Por eso tenía tanto poder político, influencia, en las leyes incluso, generalmente las leyes de la iglesia, ¿no? Se podían imponer por la fuerza, ¿no? Por ejemplo, el tema del cobro del diezmo, si había alguna decisión que tomaba el rey que no estaba de acuerdo con la iglesia, ahí llegaban a algún acuerdo, ¿no? A ese nivel de influencia estamos hablando. Entonces tenemos el poder económico, el poder político, tenemos aquí el poder cultural, ¿no? Aquí más que el poder es la influencia que tiene en el tema de la cultura. ¿Un rey era inferior o superior al papa? No, los reyes siempre superiores, pero buscaban el apoyo del papa porque era prácticamente que Dios estaba dando su aprobación a su nombramiento y a lo que él hacía. Entonces era una relación de conveniencia. Al rey no le convenía estar mal con el papa y al papa tampoco le convenía estar mal con el rey. Por lo tanto era como un trato, ¿no? Eh, si hay conflictos, hay por ejemplo, un emperador que tiene problemas con el Papa, incluso hay una historia bien particular de que se supone que un rey estuvo esperando un Papa como 2 días ahí en pleno frío para llegar a un acuerdo, una serie de mitos respecto a la relación entre los reyes y el Papa, ¿ya? Vamos por el lado cultural. Importantísima la labor que hace la iglesia durante la Edad Media porque resguarda el conocimiento y la cultura. Gran parte de que el idioma, el latín, haya sobrevivido a la caída del Imperio Romano es por la iglesia. La iglesia logró resguardar el idioma. ¿Ellos cómo lo lograron hacer? Los pocos textos, los pocos libros que habían en esa época, porque no había imprenta o fotocopiadora como ahora, ellos los pocos libros los lograron cuidar, lograron salvar y además hicieron copias, ¿ya? Y ahí aparecen los famosos monjes copistas. Estos monjes que vivían en los monasterios se dedicaban a hacer copias de los libros. ¿Y cómo lo hacían? A mano, eran copias manuales. Imagínense, y aquí aparece la imagen, imagínense los monjes
durante 2 a 3 horas todos los días, transcribiendo la Biblia. Imagínense la Biblia, que no es precisamente un libro pequeñito, Profe, copiándolo. Dígame, ¿y si se equivocaban? empezar de nuevo. Imagínate, ¿quién es el que me habla? El Manuel. el Manuel, que El Manuel. por el audio no reconozco la voz. Imagínate, porque no era un trabajo simple, ¿ya? Con el papel antiguo tenían que, supongamos ya, yo te paso el libro de historia, el de este año. Ya le digo, Manuel, tienes que copiar este libro porque es la única forma de hacer una copia. Y empezabas a transcribir el libro completo, con los dibujos, porque ellos le agregaban dibujos también o copiaban los mismos dibujos. Lo hacían con tinta, como los ves en las películas, ¿cierto? Eso, con una pluma y con un tachito pequeño, un frasco pequeñito con tinta, así lo hacían. Y no en un escritorio ahora con esos que tienen ustedes, porque yo le he visto ahí a un par, esos como de gamer, ¿cierto? Como súper cómodo, ¿no? En estas sillas de madera, en esos como pupitres de colegio antiguo. En eso, imagínate escribiendo y a la luz de la vela, 2 a 3 horas, todos los días para poder hacer la copia de un libro. Entonces la labor que hacían ellos fue súper importante. Sí, se tienen que haber desgastado la vista físicamente también, no tiene que haber sido muy agradable, pero esa labor la cumplieron ellos y lo lograron hacer. Imagínate, como me decía el Manuel recién, terminaste de hacer una copia de un libro y derramaste tinta y te cayó encima de las hojas, a partir de cero otra vez y volver a copiarla. Entonces la labor que hacen es súper importante porque resguardan el conocimiento y la cultura a través de estos monjes copistas que van haciendo copias de los libros. Claro, la labor era larga, tediosa, cansadora, pero así logró sobrevivir gran parte de los textos. Como ellos hacían las copias y tenían los textos, tenían también mucho conocimiento, porque obviamente no eran libros que lo iban a copiar por copiar, también iban aprendiendo, iban leyendo. El Papa, no el Papa, yo que recuerde siempre se le ha llamado así, Papa, Sumo Pontífice, es lo mismo, ¿no? Pero habitualmente se le ha llamado así. ¿Y el David. vicario, profe, qué era? El vicario es como representante, creo que significa. Ah, ya. Igual que cuando ustedes escuchan, cuando se habla del Papa, el Sumo Pontífice. Pontífice viene de, creo, si no me equivoco, de puente, ¿ya? De un término en latín. Y en realidad pontífice había algo con esa denominación, que era un cargo que existía en la antigua Roma, de ahí viene el término, ¿no? Y claro, porque uno era puente, claro, el puente entre Dios y la gente común, y la tierra. Por eso se llama el sumo pontífice. Es como el nexo entre Dios y la gente, ¿eh? Entonces tenemos el resguardo del conocimiento, la importancia que tienen estos monjes copistas. Como ellos manejan el conocimiento, su verdad es irrefutable. Y tienen que hacer la mezcla de las dos cosas. Gente que prácticamente no leía, muy poco sabía leer y escribir en esa época. Y además, los que tenían el conocimiento era la iglesia. Entonces, todo lo que decía la iglesia era prácticamente la verdad absoluta y nadie la discutía, porque tampoco había mucho cómo discutir si no se tenía el conocimiento. Estoy leyendo aquí la pregunta de la Francisca. Que mira, se dividía en el trabajo, Francisca. Creo que, por ejemplo, alguien hacía los dibujos o alguien hacía una parte del libro. Creo que tengo entendido que lo hacían así, ¿no? Lo he visto representado, que por ejemplo a alguien le pasaban un capítulo, a otro le pasaban otro capítulo para poder ir avanzando, ¿no? Claro, si tú quisieras que tuviese la misma letra todo, uno solo tendría que haberse dedicado a hacer todo. Pero yo creo que a lo mejor lo dividían, porque así era, entre comillas, más rápido copiar un libro, ¿ya? Ahí para los que van escuchando, vayan leyendo el chat con las preguntas de los chicos, porque yo les voy respondiendo aquí en la pantalla, ¿ya? Sí, ahí espero haberle respondido a la Francisca. Entonces tenemos el resguardo del conocimiento, verdades irrefutables, por eso cuesta tanto discutirle a la iglesia y la Edad Media.
porque muy pocos manejan conocimiento, y los que lo manejan es precisamente la iglesia, ¿ah? Porque ellos lo tienen, ¿ah? Esto va a cambiar si después la Edad Moderna, ¿ya? Cuando aparece la ciencia moderna, empieza a chocar ahí lo que plantean los científicos con lo que plantea la iglesia. Y además, la iglesia es centro de desarrollo intelectual. Como tienen el conocimiento, se presta también para acercar a la gente que tenía necesidad de conocer más cosas. Son los primeros que establecen algo parecido a las escuelas para enseñar, y sobre todo, del mismo seno de la iglesia también va a aparecer después las universidades. Las universidades nacieron al alero de la iglesia, y lo que pasa es que después se separaron, porque la universidad del conocimiento terminaba siempre chocando con los planteamientos de la iglesia. Entonces después, para una mayor libertad de pensamiento y desarrollo intelectual, se separan. Pero las universidades nacieron bajo el alero de la iglesia, ¿ah? Por eso es tan importante en la parte cultural. ¿Ok? Tenemos la parte económica, la parte política, la parte cultural. Y luego tenemos la parte social. El peso que tenía en la sociedad la Iglesia Católica era enorme, ¿ya? Prácticamente lo que decía la Iglesia era ley. Y en esa época también existía de que si alguien no la cumplía, se podía imponer por la fuerza. Por eso contaban con el apoyo de los gobernantes, y los gobernantes a su vez con el ejército, ¿ya? Como dice en la diapositiva, y lo pueden leer, imponen su moral a la sociedad y determinan qué es lo bueno y lo malo, ¿no? En el fondo, lo que decía la iglesia de cómo se tenía que comportar una persona, así tenía que ser, ¿no? ¿Dónde lo vemos nosotros así como marcado, que es más fácil para que lo entiendan? El tema del matrimonio, ¿no? El matrimonio ante la iglesia en esa época era sagrado, indisoluble, hasta que la muerte los separe. A lo mejor el marido podía engañar una y mil veces a la señora, pero el matrimonio se mantenía hasta las últimas. A lo mejor él era súper malo con la señora, había lo que ahora nosotros le llamaríamos violencia intrafamiliar, pero el matrimonio se tenía que seguir adelante. O si era al revés, si la señora lo engañaba a él, la mujer, porque ahí era extremadamente machista, la mujer se iba condenada, pero de una, ¿no? Porque estaba atentando contra la institución del matrimonio que era avalado por la iglesia, ¿no? Lo bueno y lo malo, como dice aquí, lo determinaba la iglesia. Y la sociedad, como estaba tan influenciada por la iglesia, al final era la iglesia la que determinaba lo bueno y lo malo. Por eso dice, influyen en la vida pública y privada del individuo. Ellos dicen cómo en el fondo hay que comportarse, en público y en privado, lo que tienen que hacer, y la gente, como era muy creyente, hacía lo que la iglesia decía. Obviamente en privado uno a lo mejor podía no ser cristiano así como tal como lo pedía la iglesia, pero sí lo sé, en público sí, eso sí o sí. Aparte que la misma sociedad le imponía a la población lo que tenía y que no sé, era como muy mal mirado, ¿eh? Imagínense una mujer que fuera soltera, que anduviese sola por la calle y empezara a conversar con distintos hombres, no, eso era pero horrible, ¿eh? Le llegaba el castigo social, pero inmediato, ¿verdad? Los rumores, todo, ¿verdad? Entonces tenemos, para que lo vean, todo el grado de influencia que llegó a tener la iglesia, ¿verdad? Que abarcaba económico, político, cultural, el social que ustedes lo están viendo, ¿verdad? Por ejemplo, si traslademos a las niñas de ahora. Por ejemplo, aquí en el curso, supongamos que una niña fuera media rebelde en su casa, que hacían los papás, si no se quería casar, las metían a los conventos, sí, de una, para que ahí se enderezara, ¿no? Y los conventos en esa época no eran precisamente muy, muy aplicados a conversar. Ellos pegaban nomás, pegaban y castigaban, así funcionaba todo, ¿ok? Luego pasamos a los problemas de la iglesia, porque no es todo que la iglesia no tiene problemas. En la Edad Media sí tiene varios problemas, algunos más graves que otros. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparecen dos crisis, les voy a explicar, sobre todo la primera.
una serie de reformas y esto, más que nada, que lo sepan, órdenes religiosas que empiezan a aparecer. Durante la Edad Media, si bien la Iglesia tiene mucho poder, todo lo que veíamos que influía, igual va a tener quiebres, ¿ya? El primero se llama el Cisma de Oriente, que es la separación de la Iglesia ortodoxa. Por ahí se los voy a explicar, que está en la última diapositiva. Y también un Cisma de Occidente, que en algún momento hay dos papas. ¿No? Hay una pelea ahí, hay dos papas en algún momento y se va a arreglar en el Concilio de Constanza. Hay una reforma cuando aparecen los monasterios. ¿Por qué? Porque en algún momento la Iglesia, sus miembros, quienes lo formaban, empezaron a desviarse del buen camino. La disciplina se anduvo perdiendo, entonces aparecieron los monasterios para volver a la rectitud, a la rigidez y a la disciplina. Aparecen los monasterios para enderezar en el fondo el camino de la Iglesia, y la misma Iglesia, a través de la reforma de Gregorio, el Papa Gregorio, empiezan a enderezar el camino. Aparecen órdenes como los franciscanos y los dominicos que todavía existen, que también tienen que ver con esta disciplina y además la expansión de la fe cristiana. ¿Ok? Nos vamos a centrar en las dos crisis, las que aparecen arriba. El cisma de Occidente es bien particular. Hay una pelea entre Roma, ¿ya?, que era la sede de la Iglesia, todavía sigue siendo, y un emperador. ¿Y qué ocurre? El emperador, uno de los reyes, nombra a un papa. Él nombra a un papa y Roma nombra a otro papa. Entonces, en un momento de la historia que se llama el cisma de Aviñón, lo voy a escribir yo aquí en el chat, que dice Aviñón, que es en Francia, hay dos papas. Hay un papa elegido por Roma y hay un papa elegido por este gobernante. ¿Eso cómo se resolvió? Hubo un concilio. Un concilio es una reunión de la Iglesia Católica, de los personeros más importantes de la Iglesia Católica, y ahí se resolvió el asunto. Ese es el cisma que se llama de Occidente. Pero el otro es más grave, porque es la primera gran separación que hay dentro de la Iglesia Católica, y que yo lo voy a mover aquí en el PowerPoint. Dice el cisma de Oriente. Si ustedes recuerdan, hubo dos imperios, el imperio oriental y el imperio occidental. El occidental es el lado donde está Roma, el imperio oriental era el imperio bizantino, en el otro lado de Europa. Resulta que en algún momento hay una pelea entre el papa, ¿ya? Hay una disputa entre el papa, que es quien está en Roma, y el patriarca, que era la máxima autoridad religiosa en el lado oriental, ¿ya? Y ocurre esta separación. El año 1054 se separan los católicos, que son los que siguen al Papa, ya que tienen como máxima autoridad del Papa en Occidente. Ya te voy a responder, Francisca, acabo de leer tu pregunta. Y los ortodoxos, que siguen al patriarca, no siguen al Papa, sino que siguen al patriarca de la ciudad de Constantinopla. Entonces ahí hay un quiebre, se parte la Iglesia, ya no es una sola en Europa, sino que el lado occidental sigue al Papa, que son los católicos, la Iglesia Católica, y en el lado de Oriente aparece la Iglesia Ortodoxa, ¿ya?, que sigue al patriarca de la ciudad de Constantinopla. En el fondo son lo mismo, prácticamente tienen los mismos, hay unas pequeñas diferencias en cuanto al culto, pero la diferencia está marcada por esto: los católicos son fieles al Papa y los ortodoxos fieles al patriarca. La Iglesia Ortodoxa, lo más posible es que varios la hayan visto. Son unos curas, podríamos decir así, completo de negro, que tienen una barba más o menos larga y tienen un gorrito así como los que usan los chefs, los cocineros, pero de color negro, un poquito más bajo. Y que son los que uno ve en Rusia, en Grecia, en ese lado de Europa, en el lado oriental, es donde existe la Iglesia Ortodoxa, ¿eh? Ahora le respondo a la Francisca, ¿dónde comenzó todo eso de la Iglesia y el poder que tenía? No, pues es lo que le explicaba al inicio de la clase, que a partir de lo que hace Jesús y su muerte, ahí empieza a expandirse el cristianismo.
y después cuando pasa a ser religión oficial del Imperio Romano, ahí sí que toma mucha más fuerza y el cristianismo y la institución de la iglesia, ¿ya? Ahí empieza a crecer la institución como poder. Hoy día sí, que pregunte el David, si ahora cuando termine les explico, ¿ya? Entonces tenemos el origen, cómo fue evolucionando el cristianismo, para hacer el resumen, y el grado de influencia que tenía la iglesia a todo nivel, político, económico, social, cultural, independiente del relacionado a la fe religión. Y además los problemas que tiene, sobre todo este que es el cisma de Oriente, el quiebre de la iglesia en dos: los católicos que siguen al Papa, que es la Europa occidental, y el nacimiento de la iglesia ortodoxa en el lado oriental, ¿ya? No sé si voy a cerrar aquí. Ahora sí pueden prender las cámaras. El manual para que saque el conejo.